34. Desde el 32 vamos a leer. San Lucas, capítulo 23, 32 al 34. 32, 23, 32 al 34. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Los malhechores estaban condenados a la muerte. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores también, uno a la derecha, otro a la izquierda. Se llama entonces, no se olviden, ese monte, la Calavera, o el Gólgota, es conocido, llamado el monte de la Calavera o el Gólgota. 34. Y Jesús decía, ya estando crucificado, ¿qué decía? La primera palabra de las 7 palabras en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: salves a sí mismo, y este es el Cristo, el escogido de Dios. Oremos. Padre, gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Queremos meditar tu palabra hoy miércoles, ya calendarizado por ese calendario gregoriano como la Semana Santa. Pero nosotros queremos meditar tu palabra no como un Dios que has muerto y que estás ahí, sino queremos meditar más que has sufrido, has padecido. Es verdad eso. Ahora queremos meditar cómo has sido tan valiente como hombre para ser participante de la cruz. Y ahora sabemos que esa cruz tiene poder. Por eso permítenos, en el nombre de Jesús, meditar tu palabra, y tu palabra que haga fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces el tema de esta hora es las 7 palabras de Jesús en la cruz. Como, digamos, es el orden también de las 7 palabras. Uno no puede enseñar las 7 palabras que Jesús no exclamó en la cruz de cualquier manera. Tiene su orden: la primera palabra, segunda palabra, tercera palabra, cuarta, quinta, sexta y hasta la sexta. Entonces, Jesús estaba siendo crucificado en aquella cruz y él pronunció 7 palabras de grande contenido. Para nosotros tiene que tener grande contenido y para todo el mundo. Cada expresión tiene un significado conmovedor, perdonador, redentor. Cada palabra que expresó Jesús en la cruz tiene un significado perdonador, redentor, salvífico, conmovedor. Por eso, en ese versículo 34 exclama la primera palabra. La primera palabra, 34. Y Jesús decía, estando en la cruz crucificado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera frase que el Señor dijo estando en la cruz. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
El Señor está pidiendo perdón para sus verdugos, para la gente que le está matando al Señor. El Señor Jesús está pidiendo, ¿no?, que el Padre Dios le perdone. ¿Por qué? Por esta gente dice no saben lo que hacen. Es verdad. Si hubieran sabido lo que están haciendo, a Jesús no lo hubieran matado, crucificado. Si hubieran sabido que Jesús era el Mesías, era su Dios, no lo hubieran matado. No saben lo que hacen. Muchas veces la ignorancia nos hace hacer cosas, ¿no?, y luego nos podemos lamentar. Por eso es necesario conocer muchas cosas, conocer la palabra para no perecer, porque el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ellos no sabían lo que hacían, y para el Señor era como gente enardecida, pero sin control, sin conciencia, sin amor, sin corazón. Y en síntesis, todos estaban en pecado. Entonces el Señor le dice, Jesús le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes eran sus verdugos? Los gobernantes, los soldados, el mismo pueblo religioso. Por eso uno puede estar como religioso en la palabra y desconocer muchas cosas de Dios. Entonces, toda esa gente, los gobernantes, los soldados, el pueblo religioso, se burlaban de él, se ensañaron de él, cruelmente, inhumanamente, con salvajismo, con barbarie, se ensañaron de Jesús. Eso es no saber qué hacer. Habían tomado la justicia por sus propias manos. Y entonces muchas veces nos cuesta perdonar a nosotros. Nos cuesta perdonar a nosotros. Ahora podemos nosotros notar cómo es que Jesús está frente prácticamente a sus enemigos, como Él está pidiendo al Padre que le perdone. Tanto daño lo han hecho a Jesús y ahora Él está pidiendo que lo perdone. Por eso muchas veces nosotros, aunque nos cueste, tenemos que perdonar, porque somos seguidores de Jesús. Tenemos que saber perdonar. Una vez el apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? A veces 7 tienes que ver. ¿Dónde está eso? Mateo 18. Mateo 18. 18, 20. Mateo 18, 20. Mateo 18, versículo 20. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón es permanente. ¿Por qué el perdón es permanente? Porque siempre vamos a tener
un problema, una rencilla, un colerón, una enemistad, tenemos que perdonar. Y una cosa interesante, cuando uno perdona, dice que uno se queda libre adentro, se libera adentro, ya no guarda rencor, resentimiento, rencilla, ya no. Cuando uno perdona, estás echando fuera, estás autoliberando. Entonces la mejor terapia para quedar libre de cualquier azote, ¿no? De cualquier mala enfermedad, porque muchas veces sufrimos por falta de perdón, porque mantenemos amargura, rencor, odio, mantenemos adentro y está oculto, uno no lo sabe. Pero cuando uno perdona, comienza a liberarse, a sanarse, quedar limpio. Por eso el Señor le dice, ¿cuántas veces? No, Pedro, estás equivocado. 70 veces 7. 70 veces 7 es que perdonar. ¿Qué significa 70 veces 7? Significa, cuando uno perdona, tienes que hacerlo de corazón y perdonas 70 veces 7 significa el perdón perfecto. Es un perdón que se sana entre ambos. Tú perdonas y a la vez la otra persona te está recibiendo y ambos se sanan, ambos se curan. Pues así es. De modo que Jesús ya tenía bien clarito y él emplea en plena cruz esa palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces uno puede crear el problema sabiendo, con intención. Entonces, lo peor. Entonces, uno lo que ha hecho es simplemente caer en el feo del enemigo, pero ahora tenemos la armadura de Dios. ¿Cuál es la arma de Dios? El perdón. Es el perdón. Ahora miren, la forma como debe uno actuar dentro de la iglesia, el Señor nos da. En el versículo 15, subiendo más arriba. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Que ya dijimos, si es en la casa, es en la familia, dentro de la casa, si es con un pariente, con un vecino, con alguien, uno se encuentra, se perdona, le pide perdón y ya quedan liberados. Pero dentro de la iglesia, ¿cómo debe ser el perdón? Fíjense lo que dice el Señor. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo echándolo, estando tú y él solo. Si oyere, has ganado a tu hermano. O sea, la primera forma de cómo uno debe perdonar es uno a uno, individualmente, dentro de la iglesia. Si alguien le vio cometiendo un delito, una falta, un pecado, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Hay que llamar a todo el mundo? ¿Hay que llamar a la policía? ¿Hay que llamar al juez, al fiscal? No, ese asunto se arregla de manera individual. Puede ser el pastor frente al miembro de la iglesia. Puede ser el líder ante su hermano, recomendarle y decirle: hermanito, mira, estás fallando en esto, tienes este problema. Y en el amor del Señor, no te recomiendo que ya no lo vuelvas a hacer. Y entonces el otro hermano dirá: gracias, hermano. Sin embargo, en el versículo 16, mas si no le oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si ese hermano es un poco muy duro, de repente muy duro, puede ser hombre o mujer, tienes que llevar a una persona como testigo. Entonces, delante de esa persona, de ese hermano que es testigo, entonces también van a exhortarle, ¿no? Porque la exhortación no solamente es llamar la atención, la exhortación es animar, es motivar. Algunos piensan que la exhortación solamente es llamar la atención, es como hacerle quedar mal, es gritarle, es decirle tantas cosas. No, la exhortación es motivar también. Para eso está el testigo, que está ahí, ¿no? Entonces, ese testigo está sabiendo que ha ido a corregir de repente, ¿no? Está haciendo bien las cosas.
En el versículo 17 dice, si no los oyere, a ellos digo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tengo por gentil y publicano. Y esos son casos más graves, ¿no? Uno es residente, y hicieron lo mismo, entonces se llama a la iglesia para tratar de disciplinar. Eso se disciplina, dándole una oportunidad a ese hermano o a esa hermana. A fin de cuentas, está entrando lo que es ese hábito o esa cualidad del perdón, esa virtud del perdón, de que tenemos que perdonar, porque no hay vuelta que dar, porque ese es el principio de Dios. Pedro dijo, ¿cuántas veces perdonar? Pedrito, tienes que perdonar 70 veces 7. Perdonas y te olvides del problema. Ya no mantienes rencilla en nadie. Perdona y quedan como hermanos, como amigos, como familia. Entonces, así. La segunda palabra está en Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Es la segunda palabra que Jesús exclama en la cruz, estando crucificado. 23, 43. Desde el 42 podemos leer. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Obviamente ahí está hablando con los dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y el ladrón, entre comillas, bueno, porque no es un ladrón bueno. Todos son ladrones, delincuentes, los que roban a la gente. Digamos, son ladrones, delincuentes. Pero la Biblia lo dice. Versículo 42, y dijo pues, a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta última hora, la fe del criminal fue aceptada y este delincuente fue libre de condenación. ¿Qué bastó para el delincuente que habló bien de Jesús? Solamente bastó su fe para decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en ti. Acuérdate. Él en realidad se está humillando. Estando en esa misma condición, él se humilla, porque él entendía que el que está a su lado no era cualquier hombre, sino era el Mesías. Estaba cumpliendo el propósito del Padre. Jesús estaba cumpliendo el propósito del Padre. Eso entendía el ladrón que se arrepiente. Mientras que el otro ladrón no, se burla de Jesús. Dice, tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros, ¿no? Entonces, ese hombre queda condenado. Entonces, el que habla bien de Jesús se salvó por creer a Jesús. Por creer a Jesús. Y obviamente se hizo hijo de Dios. Se hizo hijo de Dios. ¿Y cuándo se hace uno hijo de Dios? Cuando le crees. El ladrón le creó a Jesús. Y se hizo hijo de Dios. Se hizo merecedor de la vida eterna. Se hizo el Hijo amado del Padre Santo. Solo por creer. Uno puede estar en cualquier situación, de repente encarcelado, de repente enfermo, postrado en el hospital, ¿no? De repente de viaje, de repente en el más rincón del mundo. Y si quiere uno ser salvo por la gracia de Cristo, tiene que declararle al Señor, Señor, acuérdate de mí. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entonces, esa es la segunda palabra que expresa el Señor, una palabra
de salvación, una palabra salvífica. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que Jesús no se iba a quedar pues ahí, ni en la cruz, ni en la tumba. Simplemente estaba cumpliendo lo que los profetas hablaron del Mesías, que él iba a padecer. Ya en el libro de Isaías, capítulo 53, todo ese capítulo habla del Mesías Salvador, cómo es que él iba a sufrir, cómo es que él iba a padecer. Muy bien, la tercera palabra está en el Evangelio de San Juan 19. San Juan 19, la tercera palabra. San Juan 19, versículos 26 y 27. 19, 26 y 27. Desde el 25 podemos leer, 19, 25. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estas las tres Marías estaban, ¿no?, debajo de la cruz. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre. Esta es la tercera palabra que emplea Jesús en la cruz, una palabra poderosa, profética. Dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Es la tercera palabra. Sigue diciendo, 27. Después dijo al discípulo, a Juan le dice: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Se da cuenta? Mujer, he ahí tu hijo. Una cosita importante es lo que tenemos que tener todos los creyentes, todos los hijos de Dios, todos los evangélicos, tenemos que hacer esto. A María nosotros tenemos que tener una cierta consideración, porque es la madre de Jesús. ¿Qué le dice? Madre, he ahí tu hijo. Al discípulo le dice: he ahí tu madre. Se iba a quedar solo María. Usted que tenía hijos, pero el discípulo a quien amaba Jesús era Juan, este Juan que escribe, teólogo Juan, y le dice: ahí tu madre. Como quien le está diciendo a Juan: a partir de hoy tienes que tener consideración a ella, amarla a ella, honrarla a ella. Consideración, amar y honrar. Eso es lo que tenemos que hacer los hijos en nuestra vida. Tener consideración, amar, ¿no?, y honrar. Y aquí va la clave, lo que va a diferenciarnos de los católicos con los evangélicos. Si nosotros vamos a tener cierta consideración, amor por María, honrar a María. María está representando a las madres, pero María de ninguna manera va a ser ni venerada ni adorada.
Ella no puede recibir ninguna adoración de nadie. En ese contexto, el apóstol Juan va a tener cuidado de María hasta que se muera. Y María va a ser como una madre para Juan. Pero Juan tiene que honrarla, tiene que servirle, tiene que atenderla a esta María, a la madre de Jesús, pero no va a recibir ninguna adoración. Ahí está la diferencia. No va a recibir ninguna veneración, ninguna adoración. Ahí está la diferencia. ¿Qué hacen la gente, los católicos? Ya sabemos que ellos le adoran a María, veneran a María, le rinden, ¿no?, pleitesía a María. Y María prácticamente es como la intercesora y la mediadora y un poquito más la salvadora. Pero no es así. Es así. Ahí no dice, Jesús no le está diciendo, mujer, tú vas a hacer nuestra salvación. Entonces le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo dice, he ahí tu madre. Eso significa, vuelvo y repito, significa tener consideración, tener amor, respetarla, amarla, quererla, honrarla, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y honrar qué cosa es? Es amarla, es obedecerla, es ¿no?, darle, ayudarla, servirla. A la madre, como madre, más nada, porque María no es una diosa, no es una semidiosa, no es la madre de Jesús. Queda claro eso. María debe tener consideración, pero no adoración. No adoración. Nosotros a nuestros padres, los hijos a sus padres, tienen consideración hasta el final de sus vidas. Los hijos tienen que tener consideración hasta el final de sus vidas a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres le han dado la vida a los hijos. Por eso es la consideración, la honra, el amor que tienen que tener, el respeto, servirlo. Pero adoración solamente se la lleva Dios en Cristo Jesús. Nadie más. Ningún ángel, ningún hermano, nadie. Solamente la adoración es para nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos con la cuarta palabra y ya vamos a terminar. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. ¿Qué dice? Desde el 45 leemos. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, ya estaba, escuché, ya estaban muchas horas crucificado, ahí en la cruz. Y entonces, en esta ocasión, dice así, es la cuarta palabra. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos y hermanas, Jesús entra en el dolor más angustiante al llevar los pecados del mundo.
Nuestro Señor estaba llevando los pecados del mundo, los de ellos, los nuestros, para nunca más acordarse de ese pecado. Claro, es que el Padre Dios puso los pecados del mundo sobre Jesús. Y Jesús como hombre sintió la desolación, sintió el abandono de la presencia del Padre. Desolación, abandono. El Señor sintió eso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan fuerte habrá sido ese momento que le tocó vivir al Señor para decir eso. Estando en la cruz, Él estaba llevando todo el peso del mundo entero en su cuerpo, el peso del pecado, la maldad y la maldición. Y entonces el Señor gira su cabeza para un lado, gira su cabeza para otro lado, y solo veía tinieblas, no había claridad, tinieblas, oscuridad, estaba viendo. Y entonces él ve todo tinieblas, oscuridad, mas no ve el rostro del Padre que le estaba acompañando hasta ese momento. ¿Y por qué será que el Padre volteó su rostro y ya no estaba en ese momento? Jesús le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús como hombre estaba sufriendo dolor, todo el maltrato inhumano que había recibido, y encima estaba llevando el pecado, la maldad y todo lo que el hombre tiene que limpiarse de su cuerpo. Todo eso estaba llevando el Señor. Veas, no hay presencia del Padre. El Padre se había ocultado. ¿Por qué era que el Padre se había ocultado? Porque el mismo Padre había visto que el Hijo había sido molido y por sus llagas, ¿no?, íbamos a ser sanados, curados, y el Padre no quería ver la tal cantidad de pecados de los hombres, ¿no?, que habitamos en esta tierra. No quería ver ese muladar de pecados, de maldades, así que le dejó a Jesús solo por ese momento. Y eso es la cuarta palabra que el Señor, ¿no?, exclama en la cruz. Claro, es que Dios no puede tener comunión con el pecado. Si sabemos que Dios es santo, el Padre Celestial es santo, y Jesús como hombre estaba cargando en su cuerpo el pecado del mundo. De modo que si Dios no puede tener comunión con el pecado del hombre, Jesús tuvo que experimentar esa separación de Dios como pena final por el pecado. Jesús tuvo que experimentar esa separación, esa ausencia del Padre Celestial. En algún momento de nuestra vida nosotros vamos a pasar así, como que vamos a sentir la ausencia de Dios, vamos a sentir la ausencia del Padre. ¿Y qué hacemos? Alejarnos, actuar por nuestra propia cuenta, o seguir creyéndole a Él, porque sabe que Dios de todas maneras no nos va a dejar a nosotros, ¿no?, sin su presencia. Y el Señor habló y dijo en Mateo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Pero Jesús, Él sí experimentó esa ausencia de Dios, del Padre Celestial, por un momento. Aleluya. Vamos a la quinta palabra. Lo más importante para Cristo era, quizás el regocijo para Cristo era que estaba llevando los pecados del mundo como el Mesías Salvador y estaba cumpliendo el propósito del Padre. Pues eso era lo más satisfactorio para Cristo. Ahora vamos a la quinta palabra. 19:28, faltan dos palabras. 19, San Juan 19:28. San Juan 19:28. San Juan 19:28. San Juan 19:28. Cinco minutos más termino. San Juan 19:28. San Juan 19:28. La quinta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dijo? ¿Cuál es la quinta palabra? Tengo sed. Subrayen las palabras que estoy ahí, subrayen con algo. Tengo sed. Esa es la quinta palabra que el Señor empleó. La sed fue para Jesús uno de los tormentos más intolerables en las horas de su crucifixión. Claro, es que Jesús fue torturado un día, 2 días, inhumanamente. Había perdido cantidad de agua toda una noche, jueves, y todo un día, viernes. Entonces quedó completamente sin agua, deshidratado, y en la cruz. Y él entonces pide agua. ¿Pero por qué pide agua? Pide agua como hombre, pues. Él está, su participación en la cruz todavía es como hombre. Cuando él resucita, recién toma su propia deidad, la de Cristo, el Mesías, el enviado, Dios mismo. Mientras tanto, estando en la cruz, él sufre como hombre. Y como hombre, él no solo tuvo sed, tuvo sueño, lloró, tuvo hambre. ¿Usted cree que una persona que es, ¿no?, a la medida de Superman, ¿no?, un dotado superpoderoso, va a tener hambre, sed, sueño? Jesús fue hombre. Nosotros tenemos hambre, sueño, dolor, sentimos el hambre, sentimos la sed, sentimos cansancio. Así Jesús siente. Y todavía en la cruz Él está sintiendo como hombre. Por eso en ese versículo 28 dice, tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Todos sabemos que nuestro cuerpo humano, miren, para que conozcan, tiene más o menos un 80% de agua y 20% de sangre. 80% de agua está lleno en nuestro cuerpo. Que uno vaya a sudar o camine por el desierto, por ahí, un día, 2 días sin tomar agua, ¿va a aguantar? No vamos a aguantar. El cuerpo no aguanta y vamos a pedir agua. Nosotros tenemos que tomar mucha agua constantemente porque el agua es vida. El agua es vida. Ya no se olviden de eso. Siempre hay que tomar agua. Sea agua mineral, no sea agua hervida. Hay que tomar agua porque nuestro cuerpo debe tener el 80% de agua, ¿no?, circulando en el cuerpo. Muy bien. Jesús fue
y no le dieron agua, le dieron de beber vinagre. Es que estaban siendo cegados por el diablo completamente. Querían hacer de Jesús, ridiculizar a Jesús, a nuestro Señor, y lo lograron en ese momento. Le dieron de tomar vinagre. Él pasó un momento horrible, espantoso, pero tuvo que cumplir la profecía. Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Salmo 69, 21, que dice, 69, 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores esperé y ninguno hallé. ¿Se da cuenta? No había. Todos eran verdugos, enemigos, sedientos de querer verle muerto ya a Jesús. Esa es la amargura, hay que tener bastante cuidado en eso. Amargura, raíz, se puede hacer raíz de amargura. No había. El escarnio ha quebrantado mi corazón, dice el salmista. Esa es una profecía que tiene relación con el sacrificio de Cristo. Y mire lo que dice 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y eso le dieron a beber al Señor, vinagre. Gloria a Dios, aleluya. Y ustedes le dieron a beber vinagre. Vinagre. Ahí está, 28, 19 de Juan, 28, 29. El Señor dijo, tengo sed. Esa es la quinta palabra. Y dice en el versículo 28, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre, una esponja, poniéndole un hisopo, se la acercaron a la boca. Gloria a Dios. Vamos por la sexta palabra, sexta palabra. Ahí mismo en San Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Sexta palabra. Consumadas. Entonces, la sexta palabra, ya no queda ninguna profecía por cumplirse. Completa estaba la obra redentora, estaba venciendo a la muerte, al pecado, a Satanás. Y entonces, confiadamente, puede decir a la muerte, puede decirle a Satanás y a sus demonios. Él le dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué? Porque él había vencido. Él había vencido. Él había vencido. Consumados. Él había vencido al enemigo. Victoriosamente venció. Eso está
muerte donde está tu aguijón, lo anotan nomás 1 Corintios 15:51 para relacionar. Él venció, digo una vez más, a la muerte, al mundo, a Satanás, sus demonios. Finalmente, Lucas 23:46. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esa es la séptima palabra. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. A partir de este momento, el camino hacia el Padre de gloria quedaba libre por medio del sacrificio de la cruz. Por tanto, hoy tenemos entrada libre a su presencia. ¿Dónde está? Termino con ese Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ya te mareaste. No importa, porque eso va a quedar, puedes ver en el video porque va a quedar grabado. Menos mal. Terminamos con Hebreos 4, capítulo 4, 16. Cuando el Señor entrega el Espíritu al Padre, expira, en ese momento se abre el camino, gloria a Dios, al cielo. Porque incluso se parte, ¿no?, el velo en dos, se quiebra en dos. Eso tiene un significado. Significa que tenemos entrada libre al altar. ¿Dónde está? Hebreos 4:16, directamente. Ahí dice, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora nos acercamos con confianza al trono del Señor, con libertad. Aleluya. Nos acercamos al Padre Celestial. Así que, gracias a la victoria del Señor que ha tenido en la cruz. Qué hermoso. Vamos a hablar brevemente para poder ya terminar el reunión.